Muy buenas noches, damas y caballeros. Es para mí una honra estar aquí reunido con ustedes. Primeramente deseo agradecer a Veracqua y a Tecnoaqua por la invitación que me hicieron extensivo para poder participar de este taller, que como ustedes saben se titula Oxígeno y Aireación. Permítame ahora compartir la pantalla del curso y también voy a apagar mi cámara para no distraerlos a ustedes. Muy bien. A ver, solo un momento, había un problema técnico. Bueno, no hay problema, vamos entonces. Bien, como les decía, se trata de un taller cuyo título es Técnicas eficientes de producción acuícola, dos puntos, manejo de oxígeno disuelto y aireación, con el patrocinio de Veracqua y Tecnoaqua. Nuestro taller está dividido en 12 capítulos. El primero será el oxígeno disuelto. En el segundo capítulo abordaremos el comportamiento del oxígeno en los estanques de cultivo. Seguidamente hablaremos de la supersaturación, de la subsaturación. Abordaremos los principios de aireación mecánica. Hablaremos también de la eficiencia de estos aireadores. Aprenderemos a calcular el número de aireadores por estanque, el tiempo de funcionamiento de los aireadores, cómo vamos a distribuir estos equipos en las unidades de cultivo, cómo vamos a realizar el mantenimiento de los aireadores. Haremos cálculos matemáticos del SORT, del SAE y del consumo de energía, así como el cálculo del número de aireadores por estanque. Antes de abordar la temática de aireación propiamente dicha, me gustaría entrar con el concepto de capacidad de carga, porque a eso se resume la intensificación. Toda vez que pensamos en intensificar, el oxígeno es el primero que se sacrifica, por lo tanto necesitamos de técnicas muy eficientes de aireación para poder mantener este parámetro. Y aumentar la capacidad de carga significa entonces colocar más oxígeno en nuestra unidad de cultivo. ¿Qué cosa es la capacidad de carga? Es el tamaño máximo de una población que puede ser sustentada indefinidamente por un ambiente específico, tomando en cuenta el alimento, el agua y las condiciones disponibles capaces de sustentar la vida. Si observamos este gráfico, aquí vemos en la ordenada el tamaño de la población, que puede ser vista también como biomasa en términos de toneladas o de kilos. Y aquí en la abscisa tenemos el tiempo. Observamos de que el tamaño va creciendo de forma exponencial, pero llega un momento en que este crecimiento comienza a detenerse y se estaciona en un punto debido a la resistencia ambiental. Esto, por lo tanto, vendría a ser la capacidad de carga. Es el espacio que el ambiente nos ofrece para poder mantener una determinada población o biomasa de animales de cultivo. La principal limitación, como les decía en la introducción, es la falta de oxígeno. Por lo menos eso es lo que sucede en acuicultura. Para poder aumentar esta capacidad de carga y con eso poder llevar más organismos al fin del cultivo, necesitaríamos de incentivos. Y el principal incentivo viene a ser justamente la disponibilidad del oxígeno. Vamos a tratar de entender mejor el concepto de capacidad por medio de ejemplos. Si ustedes reparan en este vehículo y yo les preguntase cuál es la capacidad de este vehículo, ustedes me responderían 2 personas, porque siempre hemos visto en las motocicletas andando 1 o 2 personas. Según esto, podemos decir que cuando no hay ninguna persona montada en la motocicleta, el vehículo está por debajo de su capacidad.
Cuando apenas hay una persona en el vehículo, decimos que está dentro de la capacidad. Y si hay dos personas, que viene a ser su capacidad límite, también podemos afirmar que está dentro de la capacidad. Pero fíjense en esta figura. Aquí estamos por encima de la capacidad, en el mismo vehículo, la misma moto. Esto representa un riesgo muy alto. Debería de ser hecho alguna cosa, alguna modificación para que estos individuos que están en este vehículo no corriesen el riesgo. La pregunta aquí ¿es posible que una moto que fue diseñada para llevar a dos personas, poder llevar más personas? Tal vez esta figura responda a esa pregunta. Aquí tenemos la moto, pero este individuo, el dueño de la moto, ha tenido el cuidado de aplicar ciertos incentivos para poder aumentar la capacidad de carga. Ustedes ya deben de haberse dado cuenta de que los incentivos son 3 ruedas en vez de 2 y una plataforma para que todas las personas puedan ir en equilibrio sin el riesgo de caerse. Este aparato es mucho más estable cuando está andando por una calle debido a los famosos incentivos. Lo que vemos aquí es un estanque de cultivo de tilapias con una densidad de 4,3 peces por metro cuadrado, cuya capacidad de carga límite es 3 kilos por metro cuadrado. Por lo tanto, estaría por debajo de la capacidad y esta figurita ya nos los está diciendo. ¿Qué incentivo tiene este estanque para poder producir y mantener 3 kilos de peces por metro cuadrado? La productividad primaria. La productividad primaria será la encargada de, por medio de la fotosíntesis, colocar ese incentivo que tanto necesitan los peces, que es el oxígeno disuelto. En esta otra imagen se trata de un cultivo semi-intensivo de tilapias en Paraná, el sur del Brasil. La densidad aquí fue proyectada para 12 peces por metro cuadrado. Y la biomasa, la capacidad que este tanque tiene es de 8 kilos por metro cuadrado. Observen de que ya nos estamos aproximando a la capacidad de carga del vehículo. ¿Y qué incentivo tenemos? La aireación, tal como ustedes lo pueden ver en esta imagen. También existen los cultivos superintensivos, en que se aplica mucha más aireación para poder mantener densidades más altas y biomasas más altas, como es el caso de este ejemplo en que el emprendimiento logra mantener 13 kilos de peces por metro cuadrado. Nuevamente el incentivo pasa a ser la aireación. En los cultivos superintensivos de tilapias con biofloc, como Israel, es posible producir 25 kilogramos de peces por metro cúbico. ¿Qué incentivos tenemos aquí? Nuevamente la aireación. Para el cultivo superintensivo de tilapias con bioflocs, tal como se practica en las Islas Vírgenes, es posible producir 30 kilos por metro cúbico. Esto sí ya se parece más a este vehículo modificado, capaz de llevar a muchas más personas de la cual fue proyectado. El incentivo vuelve a ser nuevamente aireación. Y aquí el ejemplo de un cultivo con recirculación de agua, en que podemos producir de 50 a 150 kilos de peces por metro cúbico. El incentivo en este caso, ya que la biomasa es muy grande, pasa a ser el oxígeno puro. Este oxígeno puro, como vamos a ver más adelante, puede ser producido por generadores de oxígeno o simplemente por la inyección de oxígeno líquido en el ambiente de cultivo de alta carga. Vamos a dar un ejemplo para entender bien el concepto de capacidad de carga y la importancia que el oxígeno desempeña en la productividad. Aquí nos están pidiendo calcular la capacidad de carga, identificada como K, de un resway de tilapias, cuyo caudal es de 18 metros cúbicos por minuto de agua, con 6 miligramos por litro de oxígeno, considerando 3 kilos de balanceado por cada 1 kilo
de oxígeno. El oxígeno mínimo permitido es de 2,5 miligramos por litro. Por lo tanto, siempre vamos a tener que dejar oxígeno para que los peces puedan respirar. Vamos a tratar de desarrollar esta pregunta. La incógnita es la carga que puedo mantener en este cultivo que ustedes están viendo aquí. ¿Cuántos kilos de tilapia este cultivo es capaz de producir? Teniendo como información el caudal de 18 metros cúbicos por minuto, el oxígeno del agua entra con 6 miligramos por litro. Se dice que cada 3 kilogramos de balanceado consume 1 kilogramo de oxígeno y el oxígeno mínimo permitido sería de 2,5 miligramos por litro. Vamos a desarrollar, por lo tanto, este problema a partir de esta diapositiva. El oxígeno disponible en el raceway viene a ser 6, que es el oxígeno que está entrando en el agua, menos 2,5 miligramos por litro. ¿Por qué tengo que restarle a 6, 2,5? Porque este es el oxígeno que no puedo sacrificar. Es el oxígeno que los peces van a respirar. Por lo tanto, 6 menos 2,5 es igual a 3,5 miligramos por litro, que viene a ser lo mismo que 3,5 gramos por metro cúbico. El oxígeno disponible por día. Esto es lo que tengo de oxígeno disponible en el raceway, que lo acabamos de calcular. Esto lo tengo que multiplicar por 18 metros cúbicos por minuto. ¿Qué cosa es este 18 metros cúbicos por minuto? Es el caudal del agua. Es la disponibilidad de agua de ese raceway. Y esto lo multiplico por 1440 minutos que tiene cada día y luego lo multiplico por 10 a la menos 3 para transformar los gramos a kilogramos. Desarrollando esta operación tenemos 90,7 kilos de oxígeno disponibles por día. Y ahora viene el truco. Si cada 3 kilos de balanceado consumen 1 kilo de oxígeno, ¿cuánto balanceado puedo colocar por día? Aquí tengo que multiplicar el oxígeno que tengo disponible por día, que ya sabemos que es 90,7, lo multiplico por 3 kilos de balanceado. Y esto me va a dar 272,1 kilos de balanceado por día. Esta es la cantidad de alimento que el sistema puede soportar, considerando que se necesita 1 kilo de oxígeno para poder metabolizar 3 kilos de balanceado. Las tilapias, como sabemos, son alimentadas con 3% de la biomasa al día. Entonces, si 272,1 kilos, que es lo que acabo de calcular, representa el 3%, 100% será 9.072 kilos de peces. Con esto, señores, acabamos de determinar la capacidad de carga de ese raceway de peces, teniendo en cuenta esos datos que les he dado. Volvemos a nuestro gráfico. Aquí está el límite determinado por la capacidad de carga, 9.072 kilos de peces. ¿Puedo colocar más peces y puedo pretender producir más peces? Claro que sí. ¿Qué necesito hacer? Colocar subsidios, tal como vimos en el ejemplo de la motocicleta. El principal incentivo o subsidio consiste en aumentar el oxígeno y mejorar la calidad del balanceado. Para poder aumentar el oxígeno, en algunos casos ya se utiliza el oxígeno puro como principal incentivo para poder aspirar a producir biomasas bastante altas. Los balanceados también deben tener alta digestibilidad para que no apenas 3 kilos sean metabolizados por 1 kilogramo de oxígeno. Ideal sería que 4 kilos de alimento fuesen metabolizados por 1 solo kilogramo de oxígeno. Con eso se aumenta el rendimiento, pero para eso necesito que los alimentos sean altamente digestibles, dependiendo de la especie que estamos cultivando. Vamos entonces a otro ejemplo.
Calcule la capacidad de carga de un resguey de tilapias cuyo caudal es de 18 metros cúbicos por minuto. Solo que esta vez el agua ya no está entrando con 6 miligramos por litro, ahora está entrando con 8. ¿Por qué? Porque le he inyectado 2 miligramos más por litro. Y aquí debo considerar que 4 kilos de balanceado van a ser metabolizados por 1 kilo de oxígeno. Aquí mejoré el alimento balanceado colocando 1 kilo adicional. El oxígeno mínimo permitido se mantiene en 2,5 miligramos por litro. Entonces aquí ustedes pueden ver las condiciones del tema, del problema. La incógnita sigue siendo la capacidad de carga. El caudal es mantenido en 18 metros cúbicos. El oxígeno ya aumentó para 8 y el balanceado también fue mejorado. Y el oxígeno mínimo permitido permanece exactamente igual. Vamos a solucionar este problema. ¿Cuánto tengo de oxígeno disponible en el resguey? De nuevo, el agua está entrando con 8 miligramos. No puedo sacrificar 2,5. 8 menos 2,5 me da 5,5 gramos de oxígeno por metro cúbico. El oxígeno disponible por día. Este 5,5 lo tengo que multiplicar por el caudal, que son 18 metros cúbicos por minuto, y por el número de minutos que tengo en el día, por 10 a la menos 3 para transformar los gramos en kilogramos. Por lo tanto, ¿cuánto tengo de oxígeno disponible por día? 142,5. ¿Cuánto balanceado puedo comprar? Puedo metabolizar con 142,5 kilos de oxígeno al día. Ahora recuerden que hemos mejorado la calidad del alimento. Si cada 4 kilos de balanceado consume 1 kilo de oxígeno, ¿cuánto puedo colocar por día? Multiplico la cantidad de oxígeno disponible por 4 kilos de balanceado. Y esto me va a dar 570 kilos de balanceado por día. Como sabemos, las tilapias son alimentadas con 3% de la biomasa al día. Entonces, si 570 kilos de balanceado representa 3%, 100% será 19.000 kilos de peces. Por lo tanto, vean la tremenda diferencia. Anteriormente, podíamos producir prácticamente 10 toneladas de peces en ese resguey, pero ahora podemos producir prácticamente el doble. ¿Debido a qué? A los incentivos. ¿Qué incentivos son estos? El oxígeno disuelto y la mejoría del alimento balanceado. Bueno, hecho este preámbulo de capacidad de carga, vamos ahora a hablar del oxígeno disuelto. El oxígeno disuelto se expresa bajo la forma de miligramos por litro. ¿Por qué miligramos por litro? Esta es una unidad de concentración. Hay un gas que fue disuelto en un líquido. El gas es el oxígeno y el líquido es el agua. ¿Cuánto de ese gas hemos disuelto en 1 litro? Eso va a depender de la cantidad de miligramos que logremos registrar en esta agua. ¿Por qué es tan importante el oxígeno? ¿Por qué todo el mundo se preocupa con el oxígeno? Es una pregunta muy pertinente. Para que nos quede claro, vamos a hacer una analogía con el ser humano. Si yo les preguntase cuántos días un ser humano puede vivir sin comer, ¿ustedes qué me responderían? ¿1 día? ¿5 días? ¿Tal vez 10 días? ¿20 días? ¿1 año? ¿Cuánto tiempo un ser humano puede resistir sin comer? Bueno, la biología nos explica, la medicina también, que raspando llega a los 30 días sin comer y después se muere. ¿Y un ser humano cuántos días resiste sin tomar agua? ¿1 semana, 2 semanas, 1 mes? El ser humano resiste apenas 3 días sin tomar agua. ¿Y un ser humano cuántos días resiste sin respirar? Días me parece que es demasiado. ¿Cuántas horas podemos quedarnos sin respirar? Observen que horas también es demasiado. La necesidad del oxígeno se reduce a una cuestión de minutos. En 3 minutos ya estamos inconscientes y con daño en el tejido cerebral.
debido a la falta de oxígeno. También podemos afirmar de que el principal incentivo de la vida de los animales, de todos los seres vivos que respiran, es el oxígeno. La concentración del oxígeno en el agua es inversamente proporcional a la temperatura y a la salinidad, y directamente proporcional a la presión atmosférica. ¿Qué quiere decir esto? Que al nivel del mar tendré una mayor concentración de oxígeno en el agua. Y cuanto más salada y más caliente sea el agua, menos solubilidad el oxígeno tendrá. Con respecto a la presión, podemos ver de que a medida que vamos ganando altitud, lo que vamos perdiendo es presión barométrica. Al nivel del mar tenemos una presión de 760 milímetros de mercurio. A 2.428 metros sobre el nivel del mar, 560 milímetros de mercurio. A 3.400 metros sobre el nivel del mar, 500 milímetros de mercurio. Y así, a medida que vamos subiendo, la presión barométrica va bajando. Y esto el ser humano lo sufre en la propia carne cuando sube a las montañas. El mal de montaña, según la medicina humana, comienza a partir de los 2.400 metros sobre el nivel del mar. El mal de montaña es moderado cuando nos encontramos entre 2.400 a 3.600 metros. Es alto entre 3.600 a 5.400 metros. Y el mal de montaña es extremo cuando superamos los 5.400 metros sobre el nivel del mar. Eso, todos los que conocen la sierra, los Andes, deben haberse dado cuenta que a medida que subimos, cada vez nos ponemos peores. Y esto se debe al famoso mal de montaña, porque nos está faltando el principal incentivo, en este caso es el oxígeno. Y el oxígeno no entra con la misma velocidad por nuestros pulmones cuando estamos en altura que cuando estamos al nivel del mar. ¿Por qué entra a mayor velocidad al nivel del mar? Porque la presión barométrica es mayor. Esta tabla que ustedes tienen en los anexos nos habla sobre la solubilidad del oxígeno en miligramos por litro en función de la temperatura y de la salinidad. Por un lado tenemos la salinidad, por otro lado tenemos la temperatura. Observen que a medida que la salinidad va aumentando, el oxígeno va disminuyendo. Igual, a medida que la temperatura va aumentando, el oxígeno va disminuyendo. ¿Por qué sucede eso? Porque son inversamente proporcionales. A veces resulta difícil entender el oxígeno en términos de concentración o de solubilidad, o sea, en miligramos por litro. ¿Cuánto sería el oxígeno ideal para la especie que me encuentro cultivando? ¿Será 3 miligramos por litro, 2,5 como vimos en el ejemplo anterior? ¿Será 5 miligramos? Para no perdernos con estos números, lo mejor es calcular la saturación del oxígeno. ¿Cómo se determina la saturación del oxígeno? Dividiendo el oxígeno medido. Seguro me van a preguntar cómo mido el oxígeno en el agua. La respuesta es por medio de un oxigenómetro. Es una sonda capaz de determinar la concentración del oxígeno en el agua. Y este oxígeno medido determinado por este aparato lo divide entre el oxígeno tabulado. ¿Dónde encuentro el oxígeno tabulado? En la tabla, en función de la temperatura y en función de la salinidad. Por ejemplo, a las 7 de la mañana, en un agua salobra con 15 partes por mil, una temperatura de 24 grados Celsius. El oxígeno medido es de 1,2 miligramos por litro. Observen que el oxígeno está bien bajo. ¿Cuánto es el oxígeno tabulado? Lo que debería tener, 7,7 miligramos por litro. Aplicamos la ecuación de porcentaje. En el numerador colocamos el oxígeno medido y en el denominador el oxígeno tabulado. Y esto lo multiplicamos por 100. Por lo tanto, a las 7 de la mañana tengo apenas 15,5% del oxígeno que debería existir en el agua
en estas condiciones de temperatura y de salinidad. En otras palabras, me está faltando 84,5% de oxígeno. El día transcurrió y ya es las 5 de la tarde. La salinidad permanece inalterada, pero la temperatura subió un poco, se fue a 27 grados Celsius. Y resulta que ahora el oxígeno también se incrementó. El oxígeno medido ya no es 1,2, ahora es 12,9. ¿Por qué? Por la fotosíntesis. ¿Y cuánto debería de haber a esa temperatura y a esa salinidad según la tabla? 7,2. Aplicamos la misma ecuación, dividimos el oxígeno medido entre el oxígeno tabulado, lo multiplicamos por 100 y esto nos va a dar 179,1% de saturación. En otras palabras, perdón, me está sobrando 79,1% de oxígeno. Ahora el panorama ya está más claro. En la mañana me falta oxígeno y en la tarde me sobra oxígeno. Un ejemplo para el agua dulce. A las 7 de la mañana tengo 27 grados Celsius. Mido que el agua está con 2,3 miligramos por litro y debería tener, según la tabla, 7,9. Divido el oxígeno medido entre el oxígeno tabulado, lo multiplico por 100 y descubro que el agua tiene 29,1% de saturación. ¿Cuánto me está faltando? 70,9% de oxígeno. A las 5 de la tarde, la temperatura sube un poco, se va para 29 y el oxígeno también aumenta debido a la fotosíntesis. Y el oxígeno que está en la tabla es de 7,6. Hacemos nuestro ejercicio de división y de multiplicación y obtenemos que el oxígeno está 142,1% saturado. Por lo tanto, me está sobrando 42,1% de oxígeno. Otro ejemplo para una salinidad bien alta de 40 partes por mil, tal como sucede en los cultivos de camarones en el norte de México. A las 7 de la mañana encuentro 26 grados Celsius. El oxígeno medido es de 2,4, pero debería de haber 6,4 según esta salinidad. Aplico la ecuación, divido 2,4 entre 6,4, lo multiplico por 100 y descubro que tengo 37,5% de saturación. Me falta 62,5%. En la tarde el oxígeno necesariamente sube por efecto de la fotosíntesis. Divido el oxígeno medido, que es 10,7, entre 6,1, que es el oxígeno tabulado. Lo multiplico por 100 y descubro que el oxígeno está en 175,4%. Por lo tanto, me está sobrando 75,4% de oxígeno. ¿Debido a qué? A la fotosíntesis. Felizmente ahora los oxigenómetros modernos ya vienen con la función de porcentaje. Es solo cuestión de saber usar correctamente estos aparatos. El primer número representa la concentración del oxígeno en miligramos por litro y el segundo número representa el porcentaje de saturación. Y también nos da una indicación de la temperatura del agua. Estos aparatos realmente son muy útiles. Pero recuerden que dijimos que en altitud la concentración del oxígeno es más baja debido a que la presión barométrica también baja a medida que subimos a la altura. Y es interesante analizar este dato porque a veces las ecuaciones no se desarrollan como uno espera cuando está en altitud. Vamos a dar el ejemplo de la piscigranja Huaros, donde se cultiva truchas. Este es en la Sierra Peruana a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Para poder saber cuánto oxígeno en realidad tengo en altitud, necesito corregir el oxígeno que estoy observando en esa altitud. Y para eso necesito desarrollar esta ecuación. Esta ecuación nos habla sobre el oxígeno disuelto corregido, que es este que está aquí, es igual al oxígeno disuelto a nivel del mar, por lo tanto la tabla que les mostré, multiplicado por esta ecuación,
PO representa la presión atmosférica observada en milímetros de mercurio y PV la presión de vapor del agua en milímetros de mercurio. Como casi siempre conocemos la altitud y no conocemos la presión barométrica que hay en un determinado local en la altura, es necesario nosotros mismos aprender a deducir la presión barométrica a partir de la altitud, utilizando la ecuación que ustedes están viendo aquí. ¿Dónde coloco la altitud? Lo coloco en esta única incógnita de la ecuación, representada por H. La presión barométrica viene a ser igual a 10 elevado a la 2,88 menos la altitud dividida por la constante 19.748,2. Y aquí tenemos una tablita sobre la presión del vapor de agua a diferentes temperaturas. Recuerden que necesitamos de esta información porque aquí nos están pidiendo la presión del vapor del agua. Y la presión del agua varía en función de la temperatura. Cuanto mayor la temperatura, mayor la presión del agua. Volvemos entonces al ejemplo de un cultivo de truchas en agua dulce a 3.000 metros sobre el nivel del mar con 10 grados Celsius de temperatura. Recordemos la ecuación para determinar la presión barométrica. Les dije que la única incógnita era la altitud. Conocemos la altitud, pero no conocemos la presión barométrica. Por lo tanto, vamos a hacer la sustitución en esta ecuación. Y miren qué fácil, ya ahora sé que a 3.000 metros sobre el nivel del mar existe una presión barométrica de 537 milímetros de mercurio. Ahora sí tenemos que calcular el oxígeno corregido a partir del oxígeno tabulado al nivel del mar. Aquí está la tablita de la presión del vapor y vamos a desarrollarla. El oxígeno corregido es igual al oxígeno que hay a nivel del mar en una temperatura de 10 grados Celsius y con agua dulce, que tal como ustedes pueden verificar en la tabla número 1 que se les mandó como anexo, es de 11,2. Esto lo multiplico por la presión barométrica observada, la cual acabo de calcular, que resultó ser 537 milímetros. Y esto lo divido menos la presión del vapor del agua. Recuerden que la temperatura es 10 grados Celsius. Vamos a buscar 10 grados Celsius. ¿Qué presión le corresponde a 10 grados Celsius? 9,2, que es el que está aquí. Y esto se lo divide entre 760, que es la presión barométrica del nivel del mar, menos 0,92. Por lo tanto, el oxígeno, señores, 100% de saturación ya no es 11,2, es 7,84 miligramos por litro. Esta menor solubilidad que el oxígeno tiene en altitud tiene un impacto gigantesco en la eficiencia de los aireadores, lo cual ya se va a ver más adelante. Vamos a reforzar el concepto de saturación con un ejemplo cotidiano, por ejemplo la limonada. Si yo tomo una limonada en que se han olvidado de echarle azúcar o tiene muy poca azúcar, puedo reclamarle al que me vendió la limonada diciendo que está subsaturado de azúcar. Pero resulta que a mí me gustan las limonadas con 3 cucharaditas de azúcar. Si me parece bien, entonces digo de que la limonada está saturada de azúcar. Estoy contento. Pero si digamos que el que preparaba la limonada estaba muy distraído por la pandemia o se había peleado con la enamorada, entonces tal vez se distrajo y echó mucha azúcar y ya no me gusta. Es intragable esa limonada. ¿Por qué? Porque está súper saturada de azúcar. Bueno, señores, después de ese pequeño capítulo introductorio de capacidad de carga y también del oxígeno, lo que significa, vamos ahora a abordar el tema del comportamiento del oxígeno en los estanques. Durante el día no tenemos problema porque la fotosíntesis se encarga de colocar oxígeno en el agua. Y este oxígeno va a ser respirado tanto por peces como por la materia orgánica generada por el balanceado y por el sedimento, donde se depositan las heces de los animales de cultivo. Esto sucede de día. Y de noche, ¿qué cosa sucede? El fitoplancton, en vez de colocar oxígeno, se lo respira. Y ahí sí el oxígeno cae.
Entonces nuestros animales ya se ven en aprietos. Durante el día, el fitoplancton produce oxígeno. ¿Y quién consume ese oxígeno? Los peces, los camarones, el zooplancton, el zoobentos, el balanceado no consumido, las heces producidas por los organismos que estamos cultivando y los organismos que se murieron y que entraron en estado de descomposición. Como organismos que se murieron no apenas me refiero a peces y a camarones, sino al zooplancton y al fitoplancton que también se muere. Y en la noche, ¿quién produce oxígeno? Nadie. ¿Y quién respira? Todos los anteriores, colocando al fitoplancton, incluyendo también al fitoplancton, como organismo respirador. En este gráfico vamos a observar el oxígeno visto desde el punto de vista de la saturación del oxígeno. Observen que en función de la productividad primaria, o sea, de las microalgas presentes en el agua, el oxígeno puede llegar al punto del 200% de saturación durante el día debido a la fotosíntesis y puede llegar a 0 debido a la respiración en la noche. Este es un panorama muy desolador. Observar que el oxígeno llega tan alto durante el día y desaparece en la noche. Todo santo día se repite eso. Eso significa que nuestra unidad de cultivo tiene un serísimo problema de manejo de fitoplancton y de materia orgánica. Lo ideal sería observar una oscilación más suave. Durante el día a pleno sol, máximo 150% de saturación. Y durante la noche, un mínimo de 50% de la saturación. Eso básicamente decide el éxito o el fracaso de nuestro cultivo. Desde el punto de vista de los organismos acuáticos, ellos prefieren un ambiente en que no haya ni mucho ni poco oxígeno. En otras palabras, ellos quieren estar cerca del equilibrio de saturación. ¿Qué cosa es el equilibrio de saturación? Es aquel número que aparece en la tabla número 1. Cuando hay poco oxígeno, este se encuentra subsaturado, tal como vimos en los ejemplos anteriores. Aquí los animales sufren porque no hay suficiente oxígeno. Y cuando hay demasiado oxígeno, o sea, un ambiente supersaturado, los animales también van a sufrir. Porque la diferencia, señores, está en la dosis. Recuerden lo que dijo Paracelso. Nada es veneno y todo es veneno. La diferencia está en la dosis, en la concentración. Y esta concentración de oxígeno en el agua tiene una relación directa con la luz. Cuando el sol nace, inunda todo el planeta con energía solar. Estos rayos solares, cuando inciden en la lámina de agua, una parte se refleja, vuelve al espacio y otra penetra. Pero cuando penetra cambia de dirección y eso se conoce como refracción. Y otro fenómeno dentro del agua es la atenuación. A medida que se va ganando profundidad, la luz se va agotando, debido al proceso de dispersión y de absorción. ¿A qué se debe este fenómeno de atenuación? Se debe a la turbidez del agua. Cuanto más turbia y menos transparente es el agua, mayor será la atenuación de la luz. De tal forma que se establecen dos capas en la columna de agua. Una zona iluminada, llamada eufótica, y otra en penumbras, llamada afótica. Donde hay luz, habrá fotosíntesis, por lo tanto habrá oxígeno. Y donde no hay luz, habrá respiración, por lo tanto dióxido de carbono. Hay una frontera que se conoce como punto de compensación. Este punto de compensación representa el 1% de luz que ha sido registrado en la superficie. Este punto de compensación es muy importante para entender el comportamiento del oxígeno en la unidad de cultivo. Y se puede calcular, esa es la buena noticia. ¿Cómo se calcula el punto de compensación? Con el disco de Secchi. El disco de Secchi no solamente sirve para saber si tenemos mucha o poca transparencia, también sirve
para determinar a qué profundidad la luz se extingue. Y con eso, calcular si existe algún riesgo para nuestros animales de cultivo. ¿Cómo calcula el punto de compensación? Multiplicando la transparencia del disco de Secchi por el factor 4. 4 es una constante para ambientes tropicales y subtropicales próximos del Ecuador. Cuando estamos en latitudes muy altas, el factor pasa a ser 2. Pero en este caso, como producimos nuestros organismos en países tropicales y subtropicales, vamos a utilizar la constante 4. Por ejemplo, la columna de agua es de 1,5 metros y la transparencia del disco de Secchi es de 30 centímetros. La transparencia la multiplico por 4. Aquí está, 30 centímetros por 4, tengo 120 centímetros con luz. Y 30 centímetros sin luz. Y esto se ve mejor en este gráfico. Miren, 120 centímetros iluminado y 30 centímetros sin luz, debido al punto de compensación. No necesariamente en lugares donde no hay luz va a faltar el oxígeno. Eso es importante recalcarlo. Este oxígeno que es producido en la zona fótica logra difundir hacia la zona fótica para garantizar la sobrevivencia de los animales que por ventura sean bentónicos y nos encontremos cultivando, como es el caso del camarón. Aquí lo podemos ver mejor. El oxígeno ha sido producido en la zona fótica por la fotosíntesis y aquí por debajo del punto de compensación no hay luz, por lo tanto no hay generación de oxígeno, pero sí hay oxígeno. ¿De dónde salió el oxígeno? De la capa fótica. Tenemos 30 centímetros en penumbras y el oxígeno logra llegar hasta la región donde están viviendo nuestros organismos de cultivo. Inclusive los peces les gusta dar una paseada por el fondo y no hay ningún riesgo porque hay oxígeno. Esto siempre y cuando el punto de compensación no esté tan alto, esté, digamos, según este ejemplo, 30 centímetros. Vamos a otro ejemplo. La altura del estanque continúa siendo 1,5 metros, pero la transparencia bajó 5 centímetros. En el ejemplo anterior teníamos 30 centímetros, ahora tenemos 25 centímetros de disco de Secchi. Multiplico 25 por 4 y tengo 100 centímetros iluminado. Y tengo 50 centímetros sin luz. Y puede suceder lo que vamos a ver aquí. En la capa superior se produce oxígeno, el oxígeno difunde en la capa afótica, pero puede no ser suficiente para llegar al fondo, al mero fondo, como dicen los mexicanos. Porque la región no iluminada es muy grande, en este caso 50 centímetros. Y es posible que los animales, si es que son bentónicos, puedan morir. En el caso del camarón sucede una cosa bien curiosa. Si el camarón está mudando, el camarón se entierra, pero si falta el oxígeno, se queda enterrado y muere enterrado. No va a salir porque ese es el instinto del animal. Ahora entraremos al interesantísimo tema de la supersaturación. Los niveles de seguridad, ya voy adelantando, en el caso del oxígeno es menos de 200% y en el caso del nitrógeno es menor de 108%. Esto del nitrógeno lo menciono solamente para quien está trabajando con sistemas de recirculación, en que tanto el nitrógeno como el oxígeno y el dióxido de carbono, si es que no tengo un buen sistema de desgasificación, podría crear un efecto de supersaturación. Miren aquí la concentración del oxígeno, 12,35 miligramos por litro. ¿Qué saturación le corresponde a esta concentración? 175,6%. A una temperatura de 26,1 grados Celsius y a una salinidad de 24 partes por millón. Ahora observen aquí, 20,22 miligramos por litro. ¿Qué saturación tengo? 310%, a una temperatura de casi 30 grados Celsius. Aquí los animales ya están sufriendo.
porque se nos pasó del límite. ¿Recuerdan cuál es el límite de la supersaturación del oxígeno? 200%. Y aquí ya tenemos 300. Y en este otro ejemplo, miren, ya tenemos casi 500% de saturación. Es muy probable que los animales ya se hayan muerto por la supersaturación. Pero ustedes me van a decir, ¿pero cómo es posible que el exceso de oxígeno mate a los animales? Resulta que sí los mata porque provoca la enfermedad de las burbujas. Es un fenómeno de descompresión muy interesante en la fisiología de vertebrados. A los hombres rana, a los buzos también les sucede. Cuando ellos entran al fondo del mar, tienen que soportar presiones muy altas y los gases se comprimen en los pulmones y en la sangre. Y si salen rápidamente, esos gases que estaban disueltos en la sangre simplemente comienzan a burbujear y provocan mortalidad. ¿Por qué sucede este problema de la supersaturación? Porque cada vez más estamos trabajando en ambientes eutrofizados. El oxígeno suele estar supersaturado de día y subsaturado en la noche. Hay demasiado fitoplancton en los ambientes circundantes a las granjas de cultivo. ¿Y por qué hay tanto fitoplancton? Por el fenómeno de la eutrofización. ¿Qué significa eso? Enriquecimiento de las aguas básicamente con fósforo. Demasiado fósforo es el alimento para las microalgas, sobre todo cianobacterias, y se van a encargar de reproducirse en gran cantidad, produciendo a su vez grandes cantidades de oxígeno. Las cianobacterias son un verdadero problema para cualquier cultivo, ya sea de camarones como peces. No apenas porque producen el off-flavor, el famoso flavor de que los animales cambian de sabor cuando están contaminados con el geosmin, que es una sustancia producida por la cianobacteria, sino también porque puede provocar el fenómeno de la supersaturación. Las cianobacterias tienen la costumbre de formar natas, tal como ustedes pueden ver en esta imagen. Este sería para un estanque de agua dulce, forman estas natas, son bien típicas de las cianobacterias. Aquí vemos una acumulación de oscilatoria, es otra cianobacteria filamentosa. Vean esta piscina, este estanque, hasta el barro ya es de color marrón, de tanta cianobacteria que tiene esta agua. Y cuando tengo problemas de subsaturación en la noche, que ahí sí puede matar todos nuestros animales, ahora muchos productores están recurriendo al agua oxigenada para tratar de colocar oxígeno en la noche, porque el oxígeno simplemente llega a cero. Es demasiada la respiración de las cianobacterias en la noche. Aquí pueden ver los cilindros de agua oxigenada. Actualmente el Ecuador está consumiendo millones de litros de agua oxigenada. Seguramente los fabricantes se han estado preguntando por qué Ecuador compra tanta agua oxigenada. Si el agua oxigenada se utiliza apenas para desinfectar y para teñirse el pelo, ¿qué está pasando en el Ecuador? La respuesta está en las haciendas de camarón. Veamos un ejemplo de ambiente eutrofizado. 7 de la mañana, salinidad 35 partes por mil, temperatura 28 grados Celsius, oxígeno medido 0,3 miligramos por litro, oxígeno tabulado 6,4 miligramos por litro. Aplicamos nuestra ecuación, dividimos el 0,3 entre el 6,4, lo multiplicamos por 100 y mira lo que tengo de saturación, 4,7%. ¿Cuánto me está faltando? 95,3% de oxígeno. A las 5 de la tarde, la temperatura aumenta y el oxígeno también aumenta debido a la fotosíntesis. Y el oxígeno tabulado cae un poco porque aumentó la temperatura, se fue para 6,2. Hago lo mismo en términos de porcentaje. Aquí tenemos el oxígeno medido. Aquí está el oxígeno tabulado. Lo multiplicamos por 100 y miren cuánto tengo de saturación. 270,9%. ¿Cuánto me sobra? 170,9% de oxígeno. ¿Recuerdan cuánto es lo máximo de oxígeno?
En términos de saturación que los animales pueden aguantar, 200%. Y eso provoca pues la enfermedad de las burbujas, que es lo que estamos viendo en esta figura, en esta fotografía. Ustedes están viendo aquí a una tilapia que está con vesículas en el tegumento. Estas vesículas son burbujas que están por debajo de la piel y que están queriendo ganar la atmósfera. Y los ojos, miren cómo están hinchados. Este es el fenómeno de la exoftalmia, debido a la supersaturación del oxígeno. Miren los peces ya con hemorragia ocular. Este todavía tiene preservada la vejiga natatoria, pero este ya se la reventó. También hay necrosis a nivel ocular. En otras palabras, la enfermedad de las burbujas simplemente revienta a los animales. En los camarones no es diferente. Aquí tenemos ya un colapso del tejido branquial y aquí tenemos burbujas de aire circulando por el celoma. ¿A qué se debe la supersaturación de los gases? Para poder entenderlo bien, necesitamos revisar las ecuaciones de Dalton y Henry, cosas que aprendimos en química y seguramente ya lo hemos olvidado. Según estos investigadores, de ya muchos años atrás, la presión total de los gases en los líquidos equivalen a la presión barométrica más el diferencial de presión más la presión hidrostática. ¿Qué es la presión hidrostática? Es el peso del agua. Lo que nos interesa aquí es saber el delta P. El delta P nos va a poder informar si el agua está saturada, subsaturada o subsaturada. Despejo el delta P y tengo que el delta P es igual a la presión total de los gases menos la presión barométrica menos la presión hidrostática. ¿Qué cosa es la presión total de los gases? Es la presión ejercida por todos los gases disueltos en el agua. ¿Qué gases son esos? Nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono y vapor de agua. Si el delta P es igual a 0, tenemos una situación de saturación. No sobra ni falta. Si el delta P es menor que 0, tenemos subsaturación. Está faltando agua, oxígeno. Y si el delta P es mayor que 0, tenemos una situación de supersaturación. Está sobrando oxígeno. Con delta P entre 50 a 200 milímetros de mercurio, tenemos la enfermedad de las burbujas, la hiperinsuflación de la vejiga natatoria, el fenómeno de exoftalmia, la deformación craneana, edema branquial y ruptura de la membrana vitelina cuando se trata de larvas de peces. Aquí vemos la enfermedad de las burbujas según las larvas de camarón. Vemos un edema branquial agudo. Si tenemos una burbuja aquí, el animal simplemente ya no va a poder respirar porque el animal fue diseñado para captar oxígeno del agua, no del aire. Repitiendo, delta P de 50 a 200 milímetros de mercurio determina la enfermedad de las burbujas. Al nivel del mar, cuando transportamos animales, tenemos que el delta P es igual a la presión total de los gases, que es de 760, menos la presión barométrica, que ya sabemos que al nivel del mar también es 760, menos la presión hidrostática. La presión hidrostática equivale a 73,4 milímetros de mercurio por metro de profundidad. Ejecutando esta ecuación, tenemos un delta P de menos 73. Observen que aquí no hay riesgo de la enfermedad de las burbujas, porque para que se manifieste la enfermedad de las burbujas, necesito delta P que van de 50 a 200 milímetros de mercurio. Pero ¿qué pasa cuando estas cajas transportadoras van en avión? Ahí la figura cambia. La presión total de los gases del agua, como he hecho el embalaje a nivel del mar, es de 760 milímetros de mercurio. ¿Y cuánto es la presión barométrica del cargo aéreo? 600 milímetros de mercurio. La cabina es presurizada, pero no tanto, siempre dejan algo de presión. Y a esto hay que restarle la presión hidrostática, que repito es el peso del agua. Ejecutando la ecuación tenemos un delta P de 86,6. Miren que ya nos pasamos de 50.
Por lo tanto, aquí los animales deben haber muerto de la enfermedad de las burbujas. Obviamente nosotros no vamos a permitir que suceda eso, porque vamos a colocar los animales en sacos plásticos muy bien amarrados para que no haya fugas de aire dentro de cajas de cartón para evitar la expansión natural de la bolsa plástica cuando baja la presión. Aquí tenemos un ejercicio. Las poslarvas de camarón que están viajando en el cargo aéreo a una presión total de los gases de 760 milímetros de mercurio, sufren una descompresión abrupta cuando una de las bolsas se abre, haciendo que los animales sean expuestos a una presión barométrica de 575 milímetros de mercurio. Nos piden calcular el delta P resultante de esta descompresión. Aplicamos la ecuación y obtenemos la respuesta de 111,6 milímetros de mercurio. En otras palabras, los animales ya se murieron de descompresión por la enfermedad de las burbujas. Es lo mismo que sucede cuando compramos una botella de agua mineral con gas. Nosotros normalmente no vemos ninguna burbuja dentro de este líquido, pero apenas abrimos la botella, las burbujas aparecen como por arte de magia. ¿Por qué a las burbujas se le ocurrieron aparecer cuando abrí la botella? Porque forcé un proceso de descompresión. Mientras la botella está cerrada, la presión de la atmósfera que está por encima del líquido es igual, no hay diferencia. El delta P es igual a 0. Pero apenas hago un proceso de descompresión, los gases salen volando hacia la región donde hay menos presión. Es por eso que se forman las burbujas, que es exactamente lo mismo que le sucede a los buzos cuando sufren la descompresión. Les comienza a burbujear la sangre y mueren por embolia cerebral. Bueno, ya entendimos lo que es la supersaturación. Ahora vamos a lidiar con el problema más común en acuicultura, que es la subsaturación. En otras palabras, la falta de oxígeno. Cuando la densidad de los animales es baja, nunca voy a pasarme de la capacidad de carga de la unidad de cultivo. El oxígeno producido por el fitoplancton será suficiente para mantener felices a los animales de cultivos y a la materia orgánica que está en descomposición. Pero cuando aumento la densidad, como por ejemplo me voy a 15 pesos por metro cuadrado y no coloco aireación, el fitoplancton obviamente va a crecer. ¿Por qué va a crecer? Porque hay más nitrógeno y fósforo. ¿Por qué hay más nitrógeno y fósforo? Porque estoy colocando más alimento. Y los animales están defecando más. Y la materia orgánica está reciclando esos nutrientes para que el fitoplancton pueda aprovecharlos. El fitoplancton durante el día va a producir mucho oxígeno, pero durante la noche ya sabemos lo que le pasa al oxígeno, simplemente desaparece. Ese es el gran riesgo de tener un cultivo por encima de la capacidad de carga sin los adecuados incentivos de productividad. Tratemos de ver este gráfico con bastante atención. Si la saturación está por encima del 60%, podemos afirmar que los animales están en la región de independencia de oxígeno. Esto quiere decir que no tienen ningún problema, por lo menos, con el oxígeno. Pueden enfermarse, pueden ponerse tristes, lo que quieran, pero de asfixia no se van a morir. Y van a aprovechar muy bien el alimento. La conversión alimenticia va a ser fantástica. Y los animales van a crecer rápidamente. Pero por debajo del 60 hasta 40 ellos entran en lo que se conoce como dependencia alimenticia. Aquí ya comienzan los problemas. Si el oxígeno, o sea la saturación, continúa bajando, los animales entran en dependencia fisiológica. Y si sigue bajando todavía más, se van a morir. Fatalmente se van a morir. Aquí, por encima de 60, todo el mundo feliz. De 60 a 40, una parte estará feliz, la otra estará triste. Por debajo de 40 hasta 20 todos estarán tristes y por debajo de 20 van a estar bien tristes y algunos ya se van a estar muriendo. ¿Qué cosa es la dependencia alimenticia? Es cuando los animales no tienen suficiente oxígeno para crecer. Por lo tanto, crecen menos y aumenta el factor de conversión.
Pero ¿cómo exactamente el oxígeno afecta el factor de conversión? Resulta que el oxígeno es necesario para poder metabolizar los alimentos. Debemos recordar las clases de bioquímica. El oxígeno es un aceptor de electrones en el ciclo de Krebs. Si no hay alguien que recibe esos electrones, simplemente nos da un cortocircuito celular y nos morimos. Es por eso que tiene que haber oxígeno. Si un animal está comiendo, está captando energía por medio del metabolismo celular. Y captar energía significa producir electrones, y esos electrones tienen que ser retirados. Cuando el oxígeno agarra 2 electrones, se transforma en agua y sale de nuestro organismo por medio de la llamada agua metabólica. Y cuando los organismos están en la dependencia fisiológica, ahí sí, estos animales dejan de comer y encima se enferman. En este gráfico podemos ver claramente lo que sucede con el consumo de alimento de la especie Peneus monodon en función del oxígeno. Voy a tratar de explicar este gráfico de la mejor forma posible. Cada uno de estos círculos pequeños que ustedes están viendo aquí representa el contenido estomacal en términos de miligramos de peso seco por gramo de biomasa de los animales. Tenemos aquí el contenido y aquí tenemos la concentración del oxígeno que va desde 0 hasta 10 miligramos por litro para animales de 6 semanas y para animales de 11 semanas. Cuando el animal tiene 6 semanas, reparen que por debajo de 3,5 miligramos por litro no hay contenido estomacal. ¿Qué significa eso? Que el animal no ha comido. Y a partir de la 11ª semana, ya existe consumo de alimento poquito arriba de 2 miligramos por litro. A partir de aquí, de esta edad, ya se estabiliza. El animal es capaz de responder con comportamiento alimenticio a partir de los 2 miligramos por litro. En otras palabras, si a las 10 de la mañana el oxígeno está por debajo de 2 miligramos por litro, no vale la pena alimentar. Porque el animal simplemente no va a comer. ¿Por qué el animal no va a comer? Porque sabe que no va a poder metabolizar el alimento. Recuerden que el oxígeno sirve para arrancar los electrones que se generan en el ciclo de Krebs debido al proceso de digestión. Aquí vemos un trabajito hecho con tilapias sobre las concentraciones de oxígeno. Perdón, este es para camarones, estoy confundiendo. Un trabajo muy interesante publicado en la revista Aquaculture en el año 2001. El mérito que tiene este trabajo es que fue realizado en estanques de tierra, o sea, fue hecho en el campo, no en laboratorio. Es muy fácil hacer investigación en laboratorio, difícil es hacerlo en gran escala en el campo. Aquí observamos las concentraciones mínimas permitidas del oxígeno disuelto para Lithopeneus banamei y Lithopeneus stylirostris. ¿Qué saturaciones fueron practicadas en esta investigación? 15% de saturación, 40% de saturación y 65% de la saturación. Estas vendrían a ser los tratamientos, las causas, y las respuestas vendría a ser la productividad total, la sobrevivencia separada por especies, el factor de conversión alimenticia. Solamente vamos a agarrarnos con 2 tratamientos, 40% de saturación y 65% de saturación. Y vamos a analizar estas productividades totales de ambas especies. Según ese trabajo, con 40% de saturación de oxígeno, puedo producir 3.631 kilos de camarones por hectárea. Si mantengo 65% de saturación, puedo producir 3.975 kilos por hectárea. La diferencia es de 344 kilos por hectárea. Parece poco, fíjense. Solamente son 344 kilos por hectárea, con 65% de la saturación. Cuando uno ve estos resultados, dice, ¿para qué voy a invertir en aireación? Si la respuesta es muy poca. Pero
hay otras cosas implicadas. Digamos que la camaronera tiene 100 hectáreas, aquí la figura comienza a cambiar. 344 kilos a más que consigo subiendo la saturación de 40 a 65%, multiplicado por 100 hectáreas, eso me representa prácticamente 35 toneladas de camarón por camaronera por ciclo. Y si practico 2 ciclos por año, estoy hablando de 68,000 kilos por camaronera por año. Digamos que el precio del kilo de camarón, no estoy hablando de la libra, estoy hablando del kilo de camarón, sea de 4,5 dólares, miren lo que dejaría de ganar si es que no aumento la saturación del oxígeno. Dejaría de ganar 309,000 dólares por año. ¿Cuánto tendría que invertir en aireación para poder levantar la saturación de 40 a 65? 200,000 dólares. ¿Y cuánto ganaría adicionalmente con el aumento de la productividad? 309,000. Observen que en el primer año, con la mayor productividad, gracias a haber levantado la capacidad de carga, pago toda la inversión en aireación y encima me sobran 109,000 dólares para gastar como bien entienda. Bueno, una cosa es la productividad y otra cosa es el factor de conversión. Estos son datos observados en el Ecuador y también hay unos datos de Perú. Cuando mantengo 40% de saturación, hemos dicho que según ese trabajo se logró producir en media 3,631 kilos por hectárea. En el Ecuador tenemos factores de conversión tan altos como 1,9 y tan bajos como 1,4. Hemos observado que los menores factores de conversión alimenticia se observan en camaroneras bien manejadas, en que el oxígeno no cae del 50% de la saturación en la noche. Eso explica la alta productividad. Pero el factor de conversión también tiene impacto muy fuerte en el bolsillo. Si el factor es 1,1 y la producción es esta, eso significa que para producir esto que está aquí arriba, he tenido que gastar 6,898 kilos de balanceado. Y en este otro caso, he tenido que gastar 5,565 kilos. Considerando de que el precio del kilogramo de balanceado es 1,2 dólares en media, por cada hectárea he tenido que desembolsar en el primer caso 8,277 dólares y en el segundo caso 6,678 dólares. Hay una diferencia de 1,600 dólares por hectárea. El ahorro en una camaronera de 100 hectáreas pasa a ser de 160,000 por ciclo. Y en 2 ciclos, o sea, en un año, el ahorro pasa a ser de 320,000 dólares por finca por año. Aumentar 25% de la saturación, resulta que la productividad aumenta ganando 309,600 dólares a más y me ahorro 320,000 dólares en alimento balanceado. Total, aumento mis rendimientos en 629,600 dólares por año. Solo por este detalle, señores, de 25% de saturación de oxígeno. Este es un ejemplo interesante de la dependencia fisiológica. Este es un trabajo publicado en Fish and Selfish Immunology, el año 2005, por unos autores chinos. Ellos hicieron el conteo total de hemocitos, de la hemolinfa de los camarones, sometidos a 4 concentraciones de oxígeno, 7,5 que está bien cerca de la saturación, 100%, animales sometidos a 5,5 miligramos por litro, animales sometidos a próximos por debajo, un poco por debajo del 50% de la saturación, 3,5 miligramos por litro, y otros en un ambiente muy subsaturado. Hicieron el conteo de los hemocitos y descubrieron que en las primeras 4 horas del animal estar sometido
a concentraciones de 3,5 y 2,0 miligramos por litro, hay un descenso del número de hemocitos. ¿Y esto tiene que preocuparnos? Tiene que preocuparnos, porque resulta que en el hemocito radican todas las defensas de los animales. En apenas 4 horas, los hemocitos caen. Esto se llama una inmunodepresión. Aquí observamos el perfil del oxígeno de un estanque con aireación completa. La línea amarilla representa el 100% de la saturación en función de la temperatura y la salinidad, que está en la tabla número 1. Y 50% de la saturación representa la mitad de lo que está en la tabla. Durante el día hay supersaturación. ¿Por qué hay supersaturación durante el día? Yo sé que ustedes han respondido debido a la fotosíntesis. Y en la noche el oxígeno cae. ¿Por qué cae el oxígeno? Porque hay respiración. ¿Y por qué no cae por debajo del 50%? Porque tengo aireación. La aireación va a evitar de que el oxígeno caiga a valores inferiores al 50% de la saturación. Miren lo que sucede con un estanque que no tiene aireación. Durante el día está subsaturado, el sol se esconde y comienza el proceso de subsaturación, y a la 1:30 se pasa el límite establecido para que no entre en dependencia fisiológica el animal. Y miren, este oxígeno solo se va a recuperar a las 8:30 de la mañana debido a la fotosíntesis. ¿Cuántas horas el animal estuvo sometido a subsaturación por debajo del 50%? 7 horas. ¿Y cuántas horas necesito para que el animal deprima su sistema inmunológico? Según este gráfico, 4 horas. Reparen qué importante que es el oxígeno para el desarrollo adecuado de los animales que nos encontramos cultivando. Ya que hablamos de los hemocitos y del sistema inmunológico, no cuesta nada dar un pequeño repaso. El camarón tiene un sistema inmune natural, también conocido como innato. Los vasos sanguíneos, por ahí circula la hemolinfa. La hemolinfa está compuesta por plasma y por los famosos hemocitos. El plasma tiene reacción humoral contra los microbios y los hemocitos tienen reacción celular. Hay 3 tipos de hemocitos: los hialinos, los hemocitos de gránulos pequeños y los hemocitos de gránulos grandes. En la reacción humoral encontramos especies reactivas de oxígeno, péptidos antimicrobianos, aglutininas, factores de coagulación y moléculas del sistema de profenol oxidasa, que seguramente ya lo han escuchado en varias conferencias sobre inmunología de los camarones. Muy diferente de los vertebrados. Nosotros tenemos un sistema inmune adaptativo. Las tilapias, como es un vertebrado, también tienen un sistema inmune adaptativo. Por lo tanto, tiene células inmunocompetentes, tiene anticuerpos. Eso explica por qué las vacunas funcionan en los invertebrados, pero no funcionan en los invertebrados, como es el caso del camarón. Una microfotografía de los hemocitos, los hialinos, los de gránulo pequeño y los de gránulo grande, apenas como curiosidad. En el caso de las tilapias, un trabajo fue publicado en la revista Aquaculture Engineering en el año 2006, en que se observó el comportamiento de respuesta de la tilapia frente a la fluctuación del oxígeno. Un grupo de animales fue sometido a una situación de normoxia, lo que quiere decir que estaba próximo del 100% de la saturación, y otro grupo a 3 valores de hipoxia: 1,5 miligramos por litro, 0,8 miligramos por litro y 0,3 miligramos por litro. Lo que ustedes están viendo aquí representada por estas barras es la frecuencia ventilatoria. La frecuencia ventilatoria se mide contando el número de aberturas y de cierre de las branquias por minuto. Eso se hace con sistemas de cámaras ultra rápidas y sistemas computarizados para poder contarlo. ¿Qué se observa? Que el animal hiperventila cuando está en menor concentración de oxígeno. Es algo muy fácil de entender. Cuando nosotros vamos a la sierra también hiperventilamos.
Cuando hacemos ejercicio, hiperventilamos. ¿Por qué hiperventilamos? Porque necesitamos más oxígeno para poder permanecer vivos. Lo mismo sucede con nuestros animales de cultivo, damas y caballeros. Esto ya es la simulación computadorizada. La curva azul representa la frecuencia ventilatoria y la de color rosado representa el oxígeno disuelto. Apenas el oxígeno disuelto cae, el animal comienza a hiperventilar. Y sigue hiperventilando hasta que el oxígeno se recupere. Una vez que el oxígeno se recupera, entonces la hiperventilación cesa. Obviamente, ¿en qué periodo del día el animal va a hiperventilar? ¿En el día o en la noche? ¿Qué opinan ustedes, señores? Yo sé que han respondido durante la noche. Los animales hiperventilan durante la noche. ¿Y es bueno que hiperventilen? Es bueno para que no se mueran, pero es malo para nuestro bolsillo, porque va a gastar más energía tratando de no morirse y va a tener menos energía para el crecimiento. Este otro trabajo sí fue hecho para tilapias, publicada en la revista Aquaculture el año 2008, que nos habla sobre la relación que tiene la concentración del oxígeno con la ingesta del alimento. Miren qué cosa tan interesante. Los animales fueron sometidos a alta concentración, según los autores 5,5 miligramos por litro de una alta concentración de oxígeno, y una baja concentración, según ellos, 3 miligramos por litro. Y esta es la ingesta de alimento. En la mañana en que la temperatura es un poco más baja, no hubo diferencias. Mejor dicho, sí hubo diferencias con la tarde, porque en la tarde sí hay más temperatura. Y si observamos el consumo de alimento entre alto oxígeno y bajo oxígeno, se encuentran diferencias significativas. Esto que está aquí es diferente estadísticamente de esto que está aquí. Debido al oxígeno. ¿Qué le pasa a un animal que se alimenta menos? Va a crecer menos. Y si le falta completamente el oxígeno, ¿qué le va a pasar? Se va a morir. Otro trabajito, también para tilapias que son aclimatadas a salinidad. Ustedes saben que un tiempo las tilapias estuvo cultivando en agua salobra cuando llegó el virus de la mancha blanca. Esto es lo que sucedió en Ecuador, en gran escala. No había nada que hacer con la mancha blanca. No se podía cultivar camarón porque simplemente se moría. Los productores se preguntaron, ¿y ahora qué hacemos con la capacidad instalada? Alguien tuvo la brillante idea de sugerir tilapia, porque la tilapia aguanta salinidad. Fantástico. Fue así como Ecuador se volvió productor de tilapia. El único problema es que el precio de mercado de la tilapia no es lo mismo que el camarón. Por lo tanto, con las justas daba para poder pagar las cuentas del emprendimiento. Pero según este estudio, aquí tenemos la tasa de consumo de oxígeno en función de la salinidad. 0 partes por mil, 12 partes por mil, que representa el punto isosmótico de la sangre de los peces, y 25 partes por mil, en que el animal ya está en un medio hiperosmótico. Queda claro de que el animal consume mucho más oxígeno cuando está en 25 partes por mil. ¿Por qué el animal está consumiendo más oxígeno en esta salinidad? Para poder osmorregular. Si el animal está gastando energía osmorregulando, va a dejar de invertir esa energía en crecimiento. Por lo tanto, no sería buen negocio mantener a las tilapias en aguas demasiado salinas, porque vamos a perder dinero, el animal no va a crecer como debería. Aquí tenemos la mortalidad que sucede en los animales en función del oxígeno. Un trabajo hecho en Metapeneucensis. Los investigadores comenzaron a bajar la concentración de oxígeno y observaron los primeros animales muertos exactamente en el punto que divide el 50% de la saturación. Ya por predisposición genética los animales, algunos ya comienzan a morirse, incluso en 3 miligramos por litro. Claro que existe una concentración letal, que es la que mata a todos, y eso en el caso de Banamey, Litopenes banamey, está en aproximadamente 0,73 miligramos por litro.
Eso es ya lo mínimo que el animal puede resistir con 50% de mortalidad. Este trabajo que les voy a relatar aquí fue hecho por uno de mis alumnos de doctorado. Él se preguntó, ¿qué pasa con Banamey si está infectado con la mancha blanca y encima se le cae el oxígeno? Miren qué pregunta interesante. Fue publicada en el Archivo Brasilero de Medicina Veterinaria y Zootecnia en el año 2016. Y los resultados son estos que ustedes están viendo aquí. Este es el número de animales muertos observados en 3 saturaciones de oxígeno. 100% de oxígeno, 60% de oxígeno y 30% de oxígeno. Aquí queda evidente que cuanto más subsaturado está el oxígeno, mayor es la mortalidad. En otras palabras, si el animal está infectado con el virus de la mancha blanca, estar cerca del 100% de la saturación puede hacer mucha diferencia en términos de sobrevivencia. Trabajo realmente muy importante que quería darles a conocer en este taller. Acá hay otro trabajo hecho también con camarones, esta vez de la especie Styloirostris, en que se relaciona la muda con el impacto de la temperatura y del oxígeno. Vamos simplemente a centrarnos a la temperatura de 27, que es lo que estamos acostumbrados a ver en las unidades de cultivo. Aquí tenemos los estadios de muda. B representa la posmuda tardía, está aquí. Tenemos C, representa la intermuda, está aquí. Tenemos D0, que representa la premuda temprana, está aquí. D1, la premuda intermedia, y D2, la premuda tardía. Esto que ustedes están viendo aquí es el porcentaje de mortalidad a una temperatura de 27 grados Celsius. Miren que ni necesito explicar el gráfico. El animal es altamente refractario a morirse cuando no está mudando. Esto es cuando está sometido a concentraciones de 1 a 2 miligramos por litro. Se me olvidó ese detalle. Estos animales están en un ambiente hipóxico. Hay poco oxígeno, es una situación de hipoxia. Y el experimento fue hecho con juveniles de 9 a 10 gramos. Repitiendo, cuando los animales están en la intermuda, son altamente resistentes a los bajones de oxígeno. Pero si están mudando, están fritos, habrá una mortalidad muy grande. Solo para recordar, aquí tenemos una lámina que salió publicada en este trabajo para poder identificar en qué estadio de muda se encuentran nuestros camarones. Es una guía bien interesante, basta cortar un pedacito de telson de los animales para poder realizar la observación de la muda. Recapitulando, señores, los rangos de saturación adecuados para la producción de organismos acuáticos. Nuestros animales van a vivir felices de 50 a 200% de saturación. Por debajo de 50 y por encima de 200%, los animales van a sufrir. ¿Qué podríamos hacer en una situación de baja concentración de oxígeno? Recambio o aireación. ¿Y qué podríamos hacer en una situación de exceso de saturación? Lo mismo, recambio y aireación. Algunos van a decir, pero ¿por qué voy a prender los aireadores? Si prendo el aireador, ¿el oxígeno no subiría todavía más? La respuesta es no. Y ustedes lo van a entender mejor con el capítulo que vamos a tratar el día de mañana, en que vamos a entrar ya de lleno a la aireación mecánica. Ustedes van a entender que la aireación es muy diferente de la oxigenación. Son conceptos diferentes. Entonces, señores, permítanme volver aquí a... Bueno. Ok, señores, entonces esto es todo por hoy día. Mañana nos vemos a la misma hora y en el mismo canal.
y formulen sus preguntas, por favor, que al final me van a llegar la lista de preguntas y todas ellas van a ser respondidas en el transcurso de estos días. Muchas gracias por vuestra participación y nos vemos mañana a la misma hora. Muchas gracias, señores. Que duerman bien y que sueñen con los